Hola a todos. Para los inscritos en el canal, qué bueno estar otra vez con ustedes. Hoy hablaremos de la entropía. Sé que para algunos la entropía es un término nuevo o les parece un tema confuso. Otros más bien habrán escuchado de la ley de Murphy y lo relacionan con la entropía. Básicamente Murphy dijo que si algo puede pasar, pasará, bueno o malo. Ahora, para los que escucharon en la escuela algo así como que la entropía es caos, que el mundo tiende al desorden y que al final de los tiempos todo quedará sumergido en nube de cenizas debido a la segunda ley de la termodinámica, estoy seguro que con este video podrán entender las múltiples aplicaciones y la importancia de este concepto, y no volverán a decir que la entropía es solo desorden. Hay mucho que ver. Vamos a empezar presionando el botón. La termodinámica estudia las propiedades de la materia a nivel macroscópico, es decir, lo visible para el ojo humano. Y esta se basa en postulados o principios, los cuales llamamos las 4 leyes de la termodinámica. Sé que muchos han escuchado que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, esta es la primera ley de la termodinámica. Además, estas leyes son conocidas como las más implacablemente lógicas en la ciencia. Es decir, que para entenderlas solo es necesario aplicar el sentido común. La termodinámica puede analizarse en base a sistemas cerrados, como el universo, o sistemas abiertos, que son los sistemas que analizamos comúnmente. Tengan en cuenta que la primera y la segunda ley se refieren a sistemas cerrados, es decir, completamente aislados. La segunda ley de la termodinámica habla de la entropía. Este es un concepto profundo y depende del sistema estudiado. En una de sus definiciones la definen como la medida del desorden o la creación de información aleatoria. Pero la primera definición fue establecida al estudiar los primeros motores a vapor, a inicios de la revolución industrial. Aquí se habló de la pérdida de energía y establecieron que en cualquier proceso irreversible siempre existía una cantidad de energía que no realiza trabajo y la llamaron entropía. Luego se descubrió que el concepto de entropía se puede aplicar a varios sistemas y está en todas partes, en la transferencia de energía, en los gases, en la información, en el envejecimiento de los seres vivos, en los agujeros negros, etc. Una definición moderna habla de la entropía como una pérdida de información o creación de una información aleatoria. Además, debemos recordar que ésta siempre aumenta. Un buen ejemplo sería al analizar la entropía en nuestro espacio-tiempo. Esta podría definirse como la información generada de manera aleatoria en la continua expansión del universo. Muchas personas fantasean con la posibilidad de viajar en el tiempo, por ejemplo, regresar en el tiempo y modificar algún evento de su vida. En la relatividad especial de Einstein, el tiempo se presenta como una dimensión más. Así como el espacio que se puede recorrer de arriba hacia abajo, también podemos movernos de adelante hacia atrás por el tiempo, ya que no hay una ley física que distinga el pasado del futuro. Sin embargo, nuestra experiencia como seres humanos es bien distinta. Podemos distinguir entre el pasado y el futuro. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta contradicción? ¿Existe alguna ley que explique esto? Pues sí. Es la segunda ley de la termodinámica, la entropía. Ahora aquí no se habla de alguna interacción o fenómeno en particular, no se explica cómo se conectan las partículas, ni hablamos de la gravedad o del electromagnetismo. Esta es una ley que aparece de manera espontánea. Cuando vemos la materia a otra escala, aparecen sistemas complejos que están formados por muchas partes independientes. Y esta ley nos indica qué ocurrirá con mayor probabilidad. Pero estas probabilidades entran en la ley de los grandes números. Es decir, esta probabilidad es tan pequeña, pero tan pequeña, que aunque ninguna ley impide que el tiempo vaya adelante o hacia atrás, nadie nunca lo va a ver. Además, recuerden que la entropía establece que todo lo que ocurre en el universo en parte avanza a una mayor información aleatoria, es decir, esta siempre va hacia adelante. ¿Decepcionados?
Para que se haga una idea, se cree que el Big Bang fue el momento más simple y ordenado de la historia. Desde entonces, está destinada a llegar a la máxima entropía, al equilibrio térmico y por consiguiente a la muerte energética, ya que es la configuración de mayor probabilidad, y esta es tan grande que podemos estar seguros que ese es el destino del universo. La entropía biológica se basa en cómo la entropía afecta a los seres vivos. La entropía es un impulsor clave del alineamiento celular para el ensamblaje y la función del tejido vivo. Pero además, en la multiplicación celular ocasiona el proceso de degeneración y de pérdida de información en el ADN. A pesar de que la mayoría de las mutaciones son destruidas por el mismo cuerpo, estas terminan creando información aleatoria en nuestro ADN. Vemos que por naturaleza el envejecimiento se empieza a notar al finalizar el crecimiento y no se detiene hasta que el cuerpo alcanza la máxima entropía. Como sabemos, con el tiempo nuestros cuerpos se degradan, envejecen, se enferman, mueren y se descomponen como parte del ciclo de la vida. La degeneración y el envejecimiento hasta ahora son inevitables y afectan a todos los seres vivos, aunque no de la misma manera. Como dicen, hasta para envejecer hay que tener suerte. Vemos como algunas de estas mutaciones no son reconocidas por nuestro sistema de defensa y son la posible causa de muchas enfermedades. También sabemos que la evolución ha hecho que nuestra genética familiar cargue con algunas mutaciones que conllevan a enfermedades que se repiten en nuestro árbol genealógico a través de nuestra historia. Gracias a Dios, la inteligencia no sufre de la entropía. Por ello, gracias a los avances en la medicina, los hombres de hoy podemos defendernos de nuestras debilidades y a su vez vivir más tiempo. Para retrasar el envejecimiento, hoy tenemos varias propuestas. Una de ellas, la más estudiada, es la restricción calórica. Básicamente consiste en comer menos. Se sabe que funciona. Ya han hecho pruebas en levadura, gusanos, insectos, perros y primates. Dicen que al reducir un 30% la ingesta de calorías, aumentaría más o menos un 30% la expectativa de vida. Otra de las propuestas se basa en los telómeros. Estas son los extremos de los cromosomas y juegan un papel importante en el envejecimiento. Cuando una célula se divide, sus telómeros se recortan y eso puede ocurrir de 50 a 60 veces, hasta que no queden más telómeros y la célula muere. Pero existe la telomerasa, una enzima que impide que se recorten los telómeros, alargando la vida de las células, pero faltan estudios para su aplicación. Finalmente existen otros procedimientos genéticos porque se piensa que parte del envejecimiento se puede controlar por medio de los genes. Además, se conoce que en la naturaleza hay animales que envejecen hasta los 500 años, como el tiburón de Groenlandia, pero aún queda mucho camino, ya que debemos encontrar estos genes y actuar sobre ellos. La macroevolución se dio y los seres humanos se han desarrollado y poblado la Tierra contra todas las probabilidades entrópicas, y la teoría de la evolución aún no ha dado una explicación coherente. Solo se especula el cómo pudo haber sucedido aplicando una metodología poco probable, por así decirlo. Todos sabemos que ha habido evolución, pero la aparición de la diversidad es otra cosa. La entropía a través de los años nos muestra que la involución es mucho más probable que la evolución de las especies. Aunque la selección natural disminuye la cantidad de entropía genética, al final no la puede parar a nivel de la población general. La selección natural mejora la aptitud de los seres, pero no impide que la entropía genética deteriore nuestros cuerpos. La entropía con el tiempo se devora la evolución. De hecho, con excepción de la inteligencia, la información y los sistemas de información siempre se degeneran más y más, y esto es evidente tanto en el reino animal como en el reino biológico, lo cual es contrario a lo que proclama la teoría de la evolución. Vemos cómo se suele confrontar el Big Bang con el relato de la creación, y la entropía debería de confrontarse con el relato del final de los tiempos. Vemos cómo los no creyentes esperan una época de destrucción, mientras los creyentes llenos de esperanza esperan en el final de los tiempos la promesa de una resurrección y una nueva tierra juntos al Creador. Además, escuchamos cómo personajes como Elon Musk le tienen pánico a la posibilidad de que en un futuro la evolución nos lleve a una etapa cibernética, creando una mente dentro de un ordenador,
con voluntad y libre albedrío, en base a la inteligencia artificial. Por supuesto que esto está dentro de lo que se conoce comúnmente como ciencia especulativa. Muchos científicos, sobre todo los científicos de espectáculo, no quieren aceptar que la comprensión completa de la mente se sale de todo lo que es posible estudiar con el método científico, que es la forma en que hacemos ciencia. Se pueden analizar conexiones neuronales, se sabe en dónde se encuentran ciertas funciones en nuestro cerebro, etc. Pero aún estamos lejos de comprender cómo realmente funciona la mente humana. El método científico solo se basa en cómo interacciona la materia con las 4 fuerzas fundamentales. En base a estas interacciones, aún no somos capaces de interpretar, por decir, cómo aparece un pensamiento, ni entender cómo funciona la creatividad, ni entender el cómo un ser humano se siente al leer una poesía. Y ojo, no estoy hablando de químicos como la serotonina, estamos hablando de temas trascendentes. Ni siquiera hemos logrado descifrar la parte probabilística de la cuántica. No entendemos el por qué la materia requiere de conciencia para existir y qué conciencia gobernaba antes de la aparición del hombre. Sigo pensando que la soberbia es un mal consejero para el pensamiento científico. La mente está alojada en el cerebro. Esta usa el cerebro como una interfase, pero de ahí a especular que el cerebro es el que genera la mente, es salirse de cualquier argumento científico o interpretación comprobable. Debemos aceptar que todos seremos alcanzados por la entropía, y ese sí es un hecho. Teniendo en cuenta que todas las sustancias están compuestas por información que explica el estado del sistema cuántico, también conocido como información cuántica. Además, que la información genética está codificada en nuestro ADN. Podríamos expresar la realidad física con datos. Según Melvin Bobson, cada partícula contiene 1509 bits de información y todo el cosmos tendría aproximadamente 6 por 10 elevado a la 80 bits de información. Ese dato fue obtenido al derivar una fórmula detallada que estima el número total de partículas en el universo observable, conocido como el número de Eddington, y concluir aproximadamente la cantidad de información almacenada por cada partícula sobre sí misma utilizando la teoría de la información de Claude Shannon. Algunos especulan y dicen que todo es información, y además sabemos que la teoría de la información gira en torno al concepto de entropía, donde podríamos decir que el universo, al manejarse por eventos espontáneos y ser un sistema cerrado, evoluciona continuamente a un estado de mayor pérdida de información, es decir, a un aumento de bits, analizándolo macroscópicamente como un sistema binario donde continuamente se crea nueva información aleatoria, información con la cual perdemos conocimiento explícito de parte del sistema. Me gustaría analizar un efecto práctico de la entropía, la reforma de Lutero. Vemos que con el tiempo, cómo ha habido una pérdida de información o creación de información aleatoria, al dar rienda suelta a las interpretaciones personales de la palabra escrita. Los primeros cristianos, siguiendo la tradición, usaban la palabra escrita como referencia, dándole vida en base a la revelación entregada por el Espíritu Santo en Pentecostés. Ellos dieron su vida por más de 300 años hasta que la Iglesia Católica fue aceptada como religión, para que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo perseverara, y gracias a la Iglesia Católica sigue siendo igual hasta nuestros días, gracias en base a una sucesión apostólica ininterrumpida de 266 papas, desde Pedro hasta Francisco. Recordemos que la tradición oral es el espíritu de la palabra, es tan importante como la palabra escrita. Poniéndolo en un contexto histórico, esta reforma fue en realidad la mejor manera que las monarquías europeas encontraron para quitarle a la Iglesia Católica su dinero, sus propiedades y fundamentalmente su influencia sobre el pueblo. Todos sabemos que si Lutero o Calvino no hubieran sido apoyados por estas monarquías, hubieran terminado en las esquinas gritando como locos sus protestas. Ahora vemos que cada predicador se siente con derecho a predicar su propio entendimiento e inclusive debaten en quién lleva la razón. Este es un buen ejemplo de creación de información aleatoria.
Estos últimos años la Iglesia ha pasado por muchas pruebas. Recientemente se conoció que en Alemania y Bélgica se están aprobando cambios en contra de lo que el Papa ha señalado. Recordemos que no se puede adaptar a la Iglesia a los cambios sociales. La revelación es una sola y esta debe mantenerse intacta. Aún así, el mundo debe captar la condición negentrópica de las religiones. Con todos sus defectos, estas luchan en contra del desorden. Esta es su importancia fundamental. Las religiones generan estructuras, libertades y solidaridad en la sociedad. Generan estados de orden. Una sociedad sin Dios es una sociedad muy dura. Y este es un hecho, ya que es la sociedad en la que estamos viviendo. Muchos ven la entropía como una maldición, como que todo lo que está ordenado se dirige al desorden, al aumento aleatorio de la información. Pero puede que esta también nos permita ciertas condiciones especiales, como el llamado libre albedrío. Entonces, veamos qué tiene que ver la entropía con todo esto. Sabemos que la humanidad ha avanzado mucho en el siglo pasado. Gracias al modelo estándar sabemos que toda la materia en el universo está compuesto por 12 partículas elementales, eso es decir, 6 quarks, arriba, abajo, encantado, extraño, cima y fondo, y 6 leptones, electrón, muón, tau y sus neutrinos, que interactúan de forma predecible con las 4 fuerzas o interacciones fundamentales, la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Laplace dijo que si pudiéramos predecir la posición y velocidad de cada una de las partículas en el universo, es decir, si pudiéramos predecir dónde está todo y cómo se mueve, el futuro, tal como el pasado, estarían presentes ante nuestros ojos. Por ejemplo, podríamos tirar una moneda y predecir con exactitud qué lado saldría. Sería el final de las probabilidades. Entonces, ¿nada sería aleatorio? ¿Ni siquiera el comportamiento humano? El orden creado en las moléculas del ADN contiene toda la información necesaria para crear un ser humano. En informática, el orden de ceros y unos a través de la internet son los que permiten que tú estés viendo este video. Además, vemos que el orden de las letras forman palabras, el orden de las palabras hacen oraciones y ellas a su vez transmiten información. ¿Podría entonces decirse que el orden genera información? La teoría de la información nos dice que el inglés, por ejemplo, trae el 75% de información redundante, es decir, sabemos que después de una Q le sigue una U, después de una TH le sigue una E. Entonces, estas letras no nos dan información, ya que son redundantes y las podríamos predecir de antemano. Por eso usted puede leer algo así como el mensaje que aparece en la parte baja. El stream utiliza videos que de forma similar son comprimidos de acuerdo a sus regularidades. Los píxeles de colores similares se unen y sabemos que entre cuadro y cuadro la mayoría de los píxeles no cambian, por lo que se graban solo los que sí cambian. Entonces ahora un video promedio se puede comprimir hasta en 1/1000 de su tamaño original. Es decir, cualquier cosa que no sea aleatoria puede ser reducida por ser predecible hasta que todo lo que quede sea aleatorio. Entonces, tendríamos una información conocida predecible y una pequeña información aleatoria, la cual podemos llamar entropía. Es decir, la entropía, al ser aleatoria, es la parte de información que no conocemos, ya que el resto lo podemos deducir o predecir. En el universo visible podemos decir que una cadena aleatoria en el ADN no formaría un organismo. Un grupo aleatorio de letras no formaría un mensaje. Los sistemas que estudiamos no están perfectamente ordenados ni son sistemas aleatorios. Es la combinación correcta en donde reconocemos patrones complejos y es ahí donde encontramos el significado. Como sucede en la música, en la poesía y finalmente en las ideas. Es la búsqueda por el significado que nos lleva a proponer teorías científicas, que es nuestra manera de comprimir la física del universo. Por ejemplo, la teoría de la relatividad general, nuestra teoría sobre la gravedad, se comprime en una corta ecuación. Así vemos cómo se comporta un agujero negro y cómo el universo se sigue expandiendo luego del Big Bang. Entonces podemos ahora predecir eclipses miles de años en el futuro.
Ahora, con todas las teorías científicas, ¿significa que el universo es completamente no aleatorio? ¿Que es perfectamente predecible? Esperemos un poco. Asumamos que Laplace tenía razón, que si conocemos el estado del universo en un momento, podríamos conocer su estado en cualquier otro momento. ¿Esto significa que la información del universo es constante? Pero la segunda ley de la termodinámica nos dice que por la entropía la información del universo, al ser un sistema cerrado a través del tiempo, tiende a crecer. Esto tiene lógica, ya que se necesita nueva información para especificar el estado del universo en la actualidad, ya que éste se ha expandido continuamente luego del Big Bang. Ahora, ¿cuál es el soporte para demostrar que esto tiene sentido? Una teoría interesante es el respaldarse en la misma mecánica cuántica, ya que ésta describe cómo se comportan estas 12 partículas fundamentales. Pero aunque esta parezca un éxito espectacular, sigue siendo una teoría probabilística, lo que significa que no se puede predecir con absoluta certeza dónde estará un electrón en cierto momento. Solo se puede calcular probabilidades de dónde es más posible que lo encuentres. Entonces, cuando interactúas con él y encuentras al electrón en un punto en particular, habrás ganado información. Ahora sabes algo que no podrías haber predicho con anterioridad. Esto volvió loco a Einstein. Él dijo: Dios no juega con los dados. Él quería que pudiéramos comprimir más la teoría de la mecánica cuántica y así pudiéramos descifrar dónde están estas partículas. Pero tal vez la razón por la que no hemos podido comprimir más la mecánica cuántica es porque fundamentalmente es aleatoria. Fundamentalmente la información nueva está siendo generada cada vez que ocurre un evento cuántico como este. En este caso, podrían ser estas mediciones cuánticas las que están aumentando la entropía del universo. Están creando nueva información todo el tiempo y eso significa que la información aleatoria del universo debe aumentar. Es lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica. Muchos ven la entropía como una maldición, como que todo lo que está ordenado se dirige al desorden, al aumento aleatorio de la información, y esta aleatoriedad nos llevará al fin de nuestra existencia. Pero no todos los sistemas responden de la misma manera. Tal vez solo en un universo donde se obedece esta ley es que lo verdadero e inesperado puede ocurrir, que el futuro puede ser una realidad indeterminada, para que nosotros tengamos libre albedrío. Ahora podrías pensar que estos eventos cuánticos son muy pequeños para tener un impacto en el universo visible, pero no es verdad. Esto puede demostrarse debido al llamado efecto mariposa, en donde un pequeño cambio termina siendo una gran diferencia en nuestra realidad. Ahora tenemos un sustento para confiar en que nosotros podríamos ser esos sistemas físicos caóticos que por medio de eventos cuánticos en nuestra mente generamos un cambio en nosotros mismos. Todos sabemos que cambiar no es fácil, pero ahora sabemos que es físicamente posible. Pero tengan en cuenta que fuera del espacio-tiempo, fuera de lo que llamamos materia, fuera de esta vida, no hay entropía. Es decir, no hay posibilidad de cambio. Cuando la entropía nos alcance, la esencia de nuestra alma es lo que somos. Es lo que nos calificará para poder estar juntos a Dios o apartados de Él, por toda la eternidad. La experiencia de la muerte de nuestros seres queridos es un adelanto de la realidad que viviremos en la otra vida. Es decir, si uno se condena, estaremos distanciados de Dios y de nuestros seres queridos que se salvaron, pero esta vez será por toda la eternidad. Muchos piensan que Dios, con su infinita misericordia, debería perdonar nuestras faltas y no permitir que nos condenemos. Pero somos nosotros, con nuestros actos, los que nos condenamos. Recuerden las palabras de San Juan de la Cruz: en el ocaso de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Creo que pocos nos hemos puesto a pensar que para Dios la traición de sus ángeles no lo tolera de la misma manera que nosotros, ya que para nosotros, en esta dimensión de espacio-tiempo, es muy diferente. Todos nosotros hemos experimentado la traición en algún momento de nuestra vida. Es algo muy duro, peor aún cuando los que cometieron la falta no estén arrepentidos. Sabemos que con el tiempo uno lo va tolerando y muchas veces aceptándolo. Como dicen, el tiempo lo cura todo. Pero para un ser eterno esto es diferente. Para un ser eterno no hay tiempo, no hay antes ni después. Todo lo que sucede es un presente.
todo es más intenso, el amor, la felicidad son más intensos. Así como la tristeza, el sufrimiento y la decepción son eternos. Esta es la razón por la que nuestra falta, heredada en base a nuestro linaje, tuvo que ser redimida por otro ser eterno, por el Mesías, el Redentor. Recordemos que para los católicos en la confesión se perdonan los pecados, pero algunas veces se debe reparar por ellos, pues fue esto lo que hizo Jesús por nosotros. Nunca olvidemos que cada uno de nosotros vale la sangre de Jesús. Ya hemos visto que la entropía nos habla de pasar de estados ordenados a estados más desordenados. Además que impedir que este desorden no interfiera con nuestra vida no es fácil. Implica trabajo y organización. Cuando por suerte todo se conjugue para poder cumplir con una de nuestras metas, debemos estar preparados para luchar por ellas. Pocas son las oportunidades que tocan a la puerta, y si como padres no ayudamos a nuestros hijos con la estructura del orden, poco a poco veremos cómo el mundo se los enseñará de la manera más cruel. Como dijo el expresidente de Checoslovaquia, el señor Havel, ya que el incremento de la entropía es una ley constante en el universo, entonces debería ser una ley constante de la vida, ser más estructurado y batallar en contra de la entropía. Como Jean-Paul Sartre dijo, el hombre está condenado a ser libre, es decir, la libertad es inherente a la condición humana y por ello el hombre es el absoluto responsable del uso que haga de ella. Deberíamos en lo posible tratar de enrumbar nuestro destino y si no hacemos nada para conseguirlo, pueda que perdamos la libertad que nos dieron al nacer. La libertad consiste en saber, estar seguro de que podremos completar el ejercicio de superar nuestras metas. La libertad es saber, estar seguro de que podremos concretar nuestros proyectos, nuestras ilusiones o cualquier límite impuesto. Es la garantía de poder la que nos tranquiliza el alma. Parte de la felicidad nos llega o se persigue al saber, estar seguros de que seguiremos siendo libres. Los límites son las barreras a superar en el camino hacia la satisfacción de haber superado una meta. Por eso es tan importante hacer conocer nuestras metas y es un deber como padres encaminar a nuestros hijos a conocer las suyas, para ayudarlos a ser realmente libres y luchar en contra de la entropía. Y además, el proveerles de los códigos correctos en su proceso de inserción a la sociedad. En definitiva, la acción educativa por excelencia hacia nuestros hijos pasa por ayudarlos a descubrir sus propios sueños para que de allí surjan las ilusiones y darles la información pertinente para que sepan cuáles serán los límites a superar para que la ilusión florezca. Tenemos que estar atentos y recordar que si no hay metas superadas no hay satisfacción concretada y de ahí, como sabemos, nace tan solo el consentimiento irrestricto de las demandas de los sentidos. Aparecen los vicios y de ahí el aburrimiento. Hay un solo paso. Y en el aburrimiento está el verdadero drama. Son muchos más los que se drogan por aburrimiento que por tristeza o desesperación. Tenemos que evitar que caigan en depresión. Tenemos que enseñarles y motivarlos para que detecten motivos reales e importantes para ilusionarse y apasionarse. Hay buenos instrumentos, la educación, el deporte, la música, la lectura, etc. Sabemos que los videojuegos no nos ayudan, ya que estos brindan la satisfacción inmediata que buscan, bajo un falso sentido de logro. Como familia debemos percibir cuáles son los verdaderos límites a superar, buscar los medios para que adquieran la voluntad de actuar, para que se apropien de su verdadera libertad, para que ni los vicios ni nadie les puedan quitar este derecho. Además, ellos deberán estar dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos. No es algo fácil de entender para un niño o adolescente, pero dependerá de nosotros que ellos lo consigan, porque en definitiva así funciona el mundo. No es fácil centrar la atención en nuestros objetivos. Vivimos en un mundo en el cual el marketing nos obliga a tener objetos que muchas veces no necesitamos y nos cuestan mucho dinero y esfuerzo obtener. La sobreabundancia de deseos hace que muchas veces se use a la gente y se adoren las cosas, lo que es contrario a la naturaleza humana. Debemos querer a la gente y usar las cosas. El famoso escritor Dostoyevsky decía: el hombre no puede vivir sin arrodillarse. Si rechaza a Dios, se arrodilla ante un ídolo, pues el ídolo más grande es el dinero. La fe es una parte fundamental en la vida. Debemos heredarles este paracaídas que nosotros usamos cuando pasamos por las duras pruebas de la vida.
Los colegios deberían apoyarnos con esto, pero sabemos que actualmente el mundo pasa por una crisis de integridad. Bajo la bandera de la igualdad, se está pisoteando a la familia y a la verdad. Hoy el Estado le dice qué hacer y pensar a los médicos y científicos. Es por eso que como padres tenemos que luchar desde adentro, desde la familia, que es el verdadero núcleo de la sociedad. Entonces, repasemos el concepto. La libertad adquiere la condición de tal solo cuando supone la superación de una meta para acceder a una satisfacción prevista. Algo que las dictaduras han olvidado o pretenden que sus pueblos olviden. Algo que la historia a nosotros como comunidad universal no los reprochará. Es triste ver cómo estos grupos mantienen pobres y adormecidas a estas comunidades y el mundo no hace nada. La democracia no es perfecta, ya que es ejercida por hombres imperfectos, pero hasta ahora es la única opción que tenemos para avanzar y evolucionar. Debemos de ver el modo en que los grupos de poder no se aprovechen de la gente de a pie. Debemos encaminarnos hacia una sociedad más justa. Es una parte importante de nuestra evolución como seres humanos. Gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado el video. Nos encantaría que saquen sus propias conclusiones y entiendan lo importante que es el concepto de entropía y entiendan sus múltiples aplicaciones. Hasta la próxima.